una tela satinada, roja. Esos lenguajes son muy comunes en las danzas de la región. Noté unas fotografías viejas que están en el libro también, que en las danzas y en las pastorelas que ha habido a lo largo de la historia del pueblo, siempre ese personaje del demonio se mantiene estable. Las otras pastorelas evolucionan, su traje se le agregan o se le quita, se modifica, se enriquece, pero esa figura del demonio parece estable. Y yo me preguntaba por qué, si a los alrededores no existe algo así, o como que pareciera que a esa figura le toman mucho interés, no sé, me pareció algo curioso. Y de ahí nace también, o bueno, se refuerza mi interés por este lado como oscuro, podemos decirlo así, estas historias de terror, este folclore de miedo, le digo yo. Me llamó mucho la atención, me interesó, se me fue cultivando a mí ese interés. Y fue así como se fue precipitando el proyecto de narraciones. Y ya un poquito antes de que me ponga a escribir y a transcribir las entrevistas, tenía la gran idea, junto a otras personas, de contribuir a esa falta de información que tenemos aquí, esa cuestión de libros, de catálogos, de registros, incluso fotográficos también. Entonces me dio la tarea de crear ciertos catálogos. El primero pues, fue este catálogo, que ya se modifica mucho. Tenemos un blog en internet, Salvador Arias también, y ese blog pues, es gratuito, el catálogo se va a actualizar, voy a publicar esta nueva. Y ahí contiene las obras de la serie, que hice una presentación anterior. Y la gran misión de este catálogo es no solo registrar las obras y mantenerlas con cuidado, sino narrar un poco la cultura con estas obras y queda escrita pues, en este catálogo. Es impreso esta versión. Por supuesto, voy a donar una de estas obras a la biblioteca, ya está el donativo. Y ahí lo tenemos. También hice otro. Pedí permiso al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, para hacer una visita guiada a este catálogo. Aquí contiene, bueno, con un poco de lenguaje gráfico, cómo está, qué hay en los museos que tenemos aquí, en Tlalpan, sitios históricos, museos de sitio. Es una descripción bastante completa, digo yo. O sea, todo lo que viene en los museos, de la forma más bonita, para que las juventudes, niñas, niños, personas, todo, podamos visitar este museo, ahora que lamentablemente el libro no va a poder ayudarnos a reparar algunos daños que tenemos en los museos o reabrirlos. Creo que los temblores, los sismos han tumbado algunas piezas y la exhibición pues, es más difícil. Incluso el montaje no se puede tocar tan fácil. Con algunas fotografías que encontré, la descripción que se perdió, pero yo logré hacer este pequeño catálogo, que también está en la página y está totalmente gratuito. Y aquí viene el último libro, no el último porque ahorita va a haber más en esa colección, que está en las páginas que tenemos. Donde ya tenemos de arte, de arqueología, pues quizás sea uno extra. Y para contribuir esa misión de agregar un poco más de lo que falta. Este pequeño libro, que es un cuaderno de narraciones. Cuando digo narraciones, no son cuentos que yo me haya inventado, no son leyendas que haya copiado de otro libro. Son entrevistas con personas de aquí de la comunidad y su testimonio, su contribución la he transcrito tal cual como me la entregaron. O sea, algunas palabras, pues de aquí, ¿cómo se llaman? Regionalismos, un lenguaje muy informal, tal cual está en este libro. Algunas palabras aquí, bueno, hay muchas, ya no me llegan a la cabeza, pero sí hay muchas. No las puedo cambiar yo, así que las dejé tal cual, porque creo que aquí se entiende un poco más. Para ir más a lo que contiene el libro, traté de descartar muchas cosas. Entre ellos, dejé de lado las historias que todos conocemos, que están en el libro de la maestra Iba, y en otras descripciones de esa política, como son los relatos del Cerro Chino, del Cerro de Tetacá, de Isla Alonso,
de ellos, quiero contribuir a algo nuevo. También dejé de lado esas historias populares de México, la Llorona, el Charro Negro, el Niño Blanco, así. Ese tipo de historias son tan famosas, tan comunes, que pues ya conocemos mucho de ello. Así que quise irme por algo puramente sobre algo de su visión, algo de lo propio. Y mientras investigaba, noté que los cuentos, esas narraciones en las entrevistas, coincidían en muchas cosas, aunque no eran totalmente la misma. Hay un cuento que llama mucho la atención, se llama, bueno, no se llama, le voy a dar la descripción tal cual. Dicen que del templo hacia el panteón pareciera que hay un ente, un ánima, le dicen, o un ser paranormal, que corre, y que cuando corre durante las madrugadas en la noche y cuando da sus pisadas o su rastro se escucha mucho, retumba. Y yo estuve rastreando, digamos así, el camino, esa trayectoria, y las personas que viven por allí me decían lo mismo: pasa por aquí, deja una huella y así. Más abajo preguntaba: oye, ¿es cierto que aquí? Me dicen: sí, hace muchos años me tocó esta situación. Y aunque no coincidían, algunos decían ver una persona, otros decían que venía un gigante, otros que era un perro, tales cosas. Yo tomé la historia, digamos, la más antigua, el relato más viejo, y aparte coincidía casi con todos. Así, me llevé varios cuentos, varias cosas. Y en las entrevistas me pidieron una petición muy clara: por favor, no se les pusiera el nombre, o se mantuviera siempre en anonimato, perdón. Igual las historias no deberían tener los autores, no deberían tener personajes reales, personas reales. Así que cambien los nombres. Van a notar que a lo mejor ya las conocen, pero son muy populares, obviamente. Incluso hay calles que sí las doy con el nombre tal cual: la calle Constitución, la calle Basilio Barillo. Hay una parte donde se menciona la esquina de Doña Nico. Es así, lo he dejado tal cual para que ya conozcamos el lugar. Pero los nombres sí los cambié por respecto a las contribuciones. Lo que sí no pude cambiar, y que es bastante obvio, fueron que las historias son tan comunes, algunas son muy trágicas y otras medio siniestras, que me dijeron: ya directamente no la pongas porque sí es muy fea. Van a notar que en algunos de los títulos se menciona algo muy terrorífico para mí, bueno, algo que da terror psicológico, es enterrar a una persona. Y me dijeron: no, es que eso no quiero que lo digas porque está muy feo, y si se dan cuenta se va a difundir y así. Me dijeron: no lo pongas. Meses después, cuando platiqué y pedí permiso para hacer este pequeño video, me dijeron: sí, ponlo. Y con el permiso de ustedes, pues ahí está el libro de por qué, cómo y todo lo que sucedió. Hace un momento dije también que podemos conocer un poco de la historia de esa persona. Ejemplo, en esa misma historia se cuenta de qué pasaba con las personas cuando no había luz en aquellos años y el pueblo estaba vacío, oscuridad total. Entonces pasaban cosas más paranormales, porque uno en la oscuridad pues tiene más miedo, lo normal. Otras cosas, como esos relatos de esas creencias antiguas, llevaban a ciertas supersticiones, y esas supersticiones terminaban en costumbres que están un poco siniestras, digo yo. Me contaron, así como tal, cuando van a ver este título en algún cuento, donde había personas que, digamos, que se les encargaba cuidar una construcción, y no sé si es real o sea un cuento muy fantástico, pero pues se dejaban ir allí en esos lugares. Cosas de este tipo sucedieron, creo, y yo igual los agregué porque sí están un poco de terror, digo yo. Y no. Ya viendo el contenido del libro, antes de ver la portada y todo, lo dividí en 3 partes. Esas 3 partes están muy bien definidas. La primera, que es subtítulo, abriendo el libro, se llama Apariciones. Bueno, aquí tiene una fotografía antigua del jardín. La edité para que se viera la mejor vista de esto.
Se llama Apariciones. En este primer título, este primer capítulo o sección, voy a describir un poco qué son digamos, esas ánimas o esa visión que tienen las personas de qué pasa después de la muerte y cómo se aparecen después de fallecido una persona. Y unos relatos de que vimos una ánima, vimos esa aparición, así. En un segundo título, cuenta este título con apenas tiene 6 cuentos. El siguiente título se llama El malo y sus tentaciones. El malo pues hace referencia a esta visión católica del demonio, vaya. Y sus tentaciones, porque pareciera que existe, según la visión de un ser maligno que tienta a las personas a cometer cosas malas o a llevarse un buen susto. Entonces aquí está una serie de anécdotas donde la gente se lleva un susto, se lleva un espanto, una travesura o algo pues todavía peor. Ahí lo van a ver. Y el último título, que no es el menos importante, pero es el más curioso para mí, tiene unas anécdotas incluso chistosas, pero sí están de pensar. ¿Dónde está? Me la perdí. No me acuerdo. El título 3 se llama Sucesos y Maldiciones. Este me gusta a mí mucho porque nos describe a un Zapotitlán donde la gente ha sufrido mucho y ese sufrimiento lo llevan como lamentando a algunas personas y da nacimiento a una serie de anécdotas un tanto deprimentes. Aquí el terror ya no está en que se me apareció un fantasma, un ánima, un ser maligno o algo a lo sobrenatural, sino es que aconteció algo feo, algo muy malo. Un ejemplo, y la que noté más durante las entrevistas, es que en el pasado, como no había una fuente de agua potable o una fuente de agua dulce, había gente que moría ya sea de lombrices, de infecciones. Entonces el sufrimiento de la enfermedad causaba cosas muy feas. Algunos de esos están en este libro y con eso creo que podemos comprender un poco del esfuerzo que hizo la población en el pasado para salir un poco adelante. Por eso digo que estas narraciones, más que ser cuentos, describen la historia de aquí. Una pequeña contribución. Aquí en uno de los cuentos, como este que mencioné, de No había agua, está una pintura, creo que es esta pintura de aquí, esta que tenemos aquí. En el catálogo de aquí del acervo está esta pintura y ahí va una pequeña descripción de qué significa, donde nuestras abuelas y abuelos tuvieron un par de cosas, hicieron un montón de sacrificios para traer el agua de las fuentes que están en los alrededores hasta aquí. Y todo eso fue un gran reto y desencadenó también unos sucesos feos. ¿Qué tipo de sucesos? Que a lo mejor a una persona se la llevó la corriente, otras se ahogaron y así. Y ahí yo vi a un montón de historias de avistamientos de fantasmas, incluso en el río o en las presas a los alrededores, de personas que se creen murieron allí por razones de buscar el agua. Ese tipo de historias se contienen en este pequeño libro. Y una historia muy curiosa, muy bonita. Nadie me está llevando. Una muy curiosa, que a mí me encanta. Aquí tengo una foto de un camión de Zapotlán, estos autobuses zapotitlescos. A mi consideración es una de las mejores contribuciones que ha hecho la familia que maneja los camiones, muy, muy grande, que ha permitido el desarrollo y traer productos de las afueras hasta aquí. Incluso cuando no había médicos, casi que esas personas como ofrecer su servicio ya le daban una segunda oportunidad a muchas personas. En una de esas
como zapoticenses que viven en Colima ya se darán cuenta que para esperar el camión hay que ir a la central de los Rojos. Muchas personas me han contado que en esa central de los Rojos ven un ánima, una persona, una fallecida, y algunos fantasmas también que esperan ese camión para ir aquí a Zapotlán y esperan, no sé, que alguien les dé dinero para abordar el camión y llegar aquí. Me pareció muy curioso digamos, esa anécdota, ese cuento, porque, bueno, yo como estudiante de la universidad allá en Colima, yo a Zapotlán lo veo con mucha nostalgia y aunque lo tengo aquí cerca, yo lo veo y digo, me queda lejos, ya quiero estar allí. Y no quiero pensar a veces en qué ha de sentir ese fantasma de no poder regresar a su pueblo, porque se cree, según esta visión o este folclore, que donde se entierra, donde está el cadáver de la persona, su ánima tiende a quedarse allí. Bueno, a lo mejor tendrá un radio limitado o algo así, pero tiende a estar en ese lugar y no puede escapar más allá de donde esté encerrado, donde está sepultado o donde se encuentra el cadáver. Entonces, a lo mejor esa persona, digo yo, ese fantasma dentro del cuento, dentro de la historia, quiere regresar a su persona y ya no puede. Me llamó mucho la atención y me pareció un poco triste. Y es una de las muchas que hay en este libro, que si uno se pone a pensar en el contexto y a los alrededores de esas historias, que algunas son muy cortas, pero tienen cosas que si uno le sigue buscando, va a encontrar más cosas terroríficas a veces. Algunas, como la enfermedad, otras, la carencia, incluso el abandono, cosas así. Un personaje también que me gusta mucho, no llega tanto, es una cosa muy curiosa. Me cuentan que un pariente mío, mucho tiempo atrás, cuando iban los trabajadores al paso de seca, quedarse cerca, tenían que hacer muchos labores y había una persona encargada de hacerles de comer. En aquellos tiempos era cosa de hambruna y bueno, esta persona encargada de hacer el alimento, el lonche, debía darle a muchas personas, a más de 30, 50, me dijo esta persona. Y solo tenía una olla de barro, así muy pequeña, y le tenían que servir a todos. Y se parece mucho a un pasaje de la Biblia. Ahí dice que, me lo dice, pero me ocurre que sirvió los platos, que los sirvió en platitos de antes, de los que eran, pero no recuerdo el nombre, pero esos bules los parten por mitad y queda el platito. Entonces sirvió de una olla sencilla, una ollita de las de antes. Servía a las 30, 50 personas que estaban ahí, que eran muchos, y nunca se acababa esa olla, nunca se acababa su contenido. Y no es una historia de terror, pero sí me pareció muy importante ponerlo, porque demuestra esa carencia que ve en el pasado y ese suceso como paranormal que sucede. Entonces, la narración de esa oportunidad no se limita a cuentos de terror, sino a narraciones fantásticas, paranormales también. No para generarte un susto, pero sí para comprender un poco de esas cosas extrañas que sucedieron en el pueblo. Así que la gran cantidad de historias que hay aquí, quité, primero que nada, esa historia que ya conocemos todos, ¿no? La del Cerro Chino, las de por ahí, las que ya están escritas. Para que esas definiciones que hago en esos pequeños catálogos que hago, pues no sea una copia más, sino una agregada nueva. Otra, eliminar los cuentos populares que están en todo México, en la región de Jalisco, de Colima o aquí. Y además, elimino estas historias que están muy cortas o que además parecen un remake, una distorsión de cuentos de otros lugares. Tomé aquellas que se pueden no corroborar, porque sí existen varios testigos y
varios testigos que no son de la misma familia, sino de otras partes que me han dicho lo mismo. Y yo lo tomé como algo muy serio, como si fueran casos totalmente reales, porque creo que sí fueron, la verdad. Y así los plasmo. Entonces, todos esos cuentos que están allí ya son cuentos muy populares y bastante dichos por aquí. A lo mejor ustedes ya conocen alguna, o muchas, quizás todas. A lo mejor no de la misma forma en la que están escritas aquí, pero fue la visión que a mí me entregaron en su tiempo. Por supuesto, está abierta a cambiarlo o agregarle más, porque este libro es una contribución, es una publicación independiente. Por el momento, aunque ya la registré yo con mi autoría, no tiene una institución editorial. Esta la he sacado yo desde lo independiente. Para ver esta portada, se llama, bueno, he puesto aquí el nombre detrás del libro. Se llama El cuento del diablo. Es una obra en acuarela, sobre papel. Tiene un tamaño así chiquito, no bastante, pero es una pequeña ilustración que hice. Detrás, en la contraportada, tengo esta pintura que se llama El Recuerdo, que está aquí en el acervo. Está de ese lado, por venir a visitar Casa de Cultura, está ese cuento. Creo que en el catálogo también escribo de qué trata esta pintura. Y bueno, lo he puesto aquí porque me pareció muy bonito ponerlo. Dentro del libro tenemos la solapa trasera, la 2. Está la pintura a color. Dentro del libro también está completa, en blanco y negro. Tenemos la color de esta pintura que está aquí, que se llama El Sacrificio de la Ceseca. Y una pequeña semblanza o una descripción de mí sobre lo que he hecho. Y del otro lado tenemos la solapa número 1. Esta es una pequeña sección, una pintura que también está en el acervo, está en la parte posterior de ustedes. También está en el catálogo y hay una descripción ahí de qué significa. Me pareció muy bonito esta pequeña pintura. No está grande, la verdad. Tiene 1 metro y algo, está aquí atrás la pintura. Pero son varios esqueletos que están como fabricando ollas de barro. Entonces, una forma que yo tengo de decir en mi lenguaje pictórico, de que digamos la tradición es más que ser un relato oral que se pasa de voz en voz, pareciera como si nuestros antepasados, nuestras abuelas y abuelos están aquí a un lado diciéndonos qué hacer. Entonces así lo pinto yo, como que nuestras abuelas y abuelos están ahí detrás diciéndonos cómo se hace la olla y la técnica. Creo que tenemos una pintura aquí, está del lado que. Creo que es esta de aquí, está un esqueleto igual, en esta técnica de preparar el mezcal, el vino de maguey. Y está un esqueleto. Ese esqueleto me he preguntado mucho qué representa. Es nuestros antepasados diciéndole a los presentes cómo hacer cómo llevar esa técnica. Una forma mía para decir la tradición se representa de esta forma, como un antepasado diciéndole al presente, así se hace. Es como una trascendencia de su memoria, que es el título de aquella pintura también que se ve. Bueno, estas son la estructura del libro. Ya sabemos que tiene 3 partes y entre todas estas páginas hay pinturas, ilustraciones y fotografías antiguas. Tengo esa pequeña colección de fotografía antigua del centro histórico, del templo, de cómo ha evolucionado. Estas otras de aquí y así. Por supuesto vienen acompañadas del cuento y una imagen de donde se llevó a cabo el cuento. Otras imágenes son más curiosas, como esta de aquí que sucedió hace 2 décadas, una década. Creo que nos tocó a todos. No sé si se acuerdan, pero en aquellos años, 2008, 2007, yo estaba pequeño todavía en la primaria, se decía, se apareció la Virgen de Guadalupe en el volcán. Creo que estaba de moda. Y uno veía el volcán de Colima, y entre las faldas estaba muy obvio, era muy evidente que veíamos la forma de la Virgen de Guadalupe. Y yo sigo viendo la fotografía y se me hace muy raro. Digo, yo no soy tan creyente, pero cuando veo ese tipo de cosas sí me cuestiono
mucho, porque la imagen coincide, no solo tiene manos, tiene rostro, tiene el diseño está igualito, pareciera que lo dibujó alguien, pero pues en kilómetros de volcán. La fotografía es muy escasa, porque en aquellos años, 2008, 2007, pues no todos teníamos un celular, y mucho menos había redes sociales a auge como ahora en auge, para que esa fotografía se pudiera compartir. Los pocos que tuvieron un celular o una cámara digital y tomaron esa fotografía, pues está aquí. Y bueno, me costó mucho trabajo encontrarlo, me la pasaron ahí impresa y le tuve que tomar foto de aquí. Pero aquí está, el volcán con la Virgen de Guadalupe, con un relato que hicieron de cómo es Zapotitlán. Y es una de las cosas raras de Zapotitlán, un volcán donde desaparece la Virgen de Guadalupe. Lo tenemos del lado de nuestro costado norte, un cerro del Petacá, que justo desde Zapotitlán se ve una cara, no sé si lo han notado, un rostro. Creo que aquí tengo la fotografía, se ve clarísimo, un rostro con nariz, con boca, con frente. Si lo vemos desde San José, a lo mejor, cuando uno viene de camino de Colima a Zapotlán, a Colima, a lo lejos del cerro del Petacá, tiene forma de rostro. Entonces es algo curioso, porque desde Colima no se ve, desde más allá tampoco. Incluso de aquí es poquito, pero en Zapotlán se ven esas cosas raras, ¿no? Que tenemos allá en la Virgen de Guadalupe, acá tenemos un rostro, y luego el espectáculo que ocurre aquí en el cielo, porque el atardecer llega antes para nosotros, porque el cerro de aquí atrás pareciera que corta el atardecer, lo corta como a las 7 de la tarde, cuando voy a cortar tiempo después. Entonces no se ve el sol, pero se ven las nubes y la sombra del cerro. Nos hace un espectáculo muy bonito y eso hace que Zapotitlán sea un lugar curioso. Entonces este pequeño relato que nos describe eso, unas frases que describen por qué Zapotitlán es curioso, porque tiene estos rasgos medio raros, lo elegí como la primera narración del libro. Y en segundo, me pareció importante, es una que me sucedió a mí cuando yo era niño, y eso fue lo que despertó mi gusto por esta colección de cuentos. A ver, sí tiene nombre, se llama La Luna en mi cuarto, es algo muy sencillo. Yo, joven, y hasta ahora, no soy la gran persona creyente y no tengo tanta superstición, pero yo sí puedo asegurar que vi una cosa que nunca había visto antes, como si fuese una persona semi-transparente, oscura, que se movía durante la noche, más oscuro que la propia noche. Parecía un ser antropomorfo, así como una sombra, pero tridimensional. Es mi descripción de un ángel. He preguntado a mis abuelos, a mucha gente, me dijeron, eso es un muerto, es una persona que anda penando. Y me explicaron muy bien qué significa esa persona y el color que tiene. Si es color blanco, es color negro, si se estaba quejando, se apareció en un lugar, que cuántos resultados, todo esto, pues está escrito en este libro, pareciera como un manual de cómo ver esa sangre. Y de ahí siguen un montón varios relatos de personas que han visto esos avistamientos de animales. Y están contenidos en el primer título, el primer capítulo, desapariciones. Seguido de Hermanos y Tentaciones, donde hago una separación de lo que es un muerto, un fallecido, un ánima, un fantasma, de un ente que no es humano, por decirlo así, no es un alma humana. Hago referencia al demonio o algo así, porque estos relatos del siguiente título ya no coinciden con formas humanas. Pareciera que son a veces cosas malignas. Uno de ellos, que es el más curioso del libro y que mucha gente lo tiene, es que se menciona que pareciera que hay una segunda peregrinación en la noche, en la madrugada, media siniestra, que no es algo humano, digamos, de alguien vivo, son como apariciones que hay ahí, sucesos raros. Ese tipo de cosas pude agregarlas
En la primer título de aparición lo dejé dado después de pongo los relatos como del diablo, porque según la gente a la que entrevisté, pareciera que esto es algo mágico. Y ya el último capítulo es este de los sucesos que no necesariamente son fantasmas o apariciones, pero son cosas muy curiosas, muy no paranormales, pero sí coincidencias demasiado raras, o algunos datos también deprimentes. Y así se sigue un poquito más de la historia reciente de Zapotlán, del siglo pasado. Y es así como se compone el libro. En general es una colección pequeña, pero a mi parecer está completa, porque de los demás cuentos que hay, pareciera que coincide con los cuentos populares de todo México. Ya saben, ¿no? La Llorona, el Sargento y otros. Y también coincide con películas, incluso la gente toma el inventario colectivo y lo quiere, se lo imagina aquí en Zapotlán. Todo eso solo omití, solo tenemos esos cuentos que pareciera que solo ocurrieron aquí y que pudieron conmodarme a muchas personas. Y así como completo el libro Narraciones de Zapotlán, con una colección no solo de pinturas del acervo, por eso aquí detrás tiene acervo cultural artístico, por la contribución que me da. También tiene fotografía antigua, tiene ilustraciones mías, como esta de aquí. Esta es un biblioteco de las ánimas, según lo que vi. También hay pinturas, algunas fotografías no son antiguas, son recientes. Este es el reventor. Y hay una historia muy bonita, muy interesante, la van a ver, se llama El ánima en la carretera. Además de algunos la deben ocupar. Fotografías recientes como esta. Y pinturas inéditas mías, como esta de aquí. Es una señora, cuando me dieron el relato de esta señora, se llama El Rosario de mi abuelo. Y yo di nacimiento a esta pintura, que pues está en una colección personal, aquí yo tengo en mi casa, pero pues le di la pintura y la he puesto acompañando el relato para que se comprenda un poquito más. Y así, por último, no solo imágenes, también tenemos estas ilustraciones bonitas y esta imagen satelital de cómo era el pueblo antes. Y también los realicé de tal forma que en las primeras fotografías que vemos en el libro es el Zapotlán más antiguo, para terminar con un centro histórico de la cabecera municipal más reciente. Está vemos el jardín en la década de los 2000. Por supuesto, también agregué esta fotografía. Es un ser, se llama Quetzalcóatl, está dentro del Museo de Arqueología, aquí abajo. También lo tenemos en el catálogo que elaboré, está en internet igual. Pareciera que coincide con una descripción de un ser maligno que me dieron en este cuento. Es una de las fotografías que también agregué. Para las personas que vivieron en el centro histórico, digamos, aquí cerca en los portales, que ya recuerden aquellas épocas de los años 60, anteriores a los 70, ahí se encontraba una fuente, no una fuente, pero una pila, creo que era el dispensador de agua municipal, un edificio local. Esta pequeña fuente es una fotografía que me prestó la maestra, vecina de Casa de la Cultura. Creo que si ven el libro es una fotografía que casi no se ha publicado, pero la he puesto. Me llama la atención porque si ven en la fotografía aquí, donde está la fuente, que es como, parece que medía como 1,20 m, 1,50 m, como así de alto, tenía forma hexagonal, era de cemento. Y ya por el paso de los años, esa fuente le quebraron por ahí, hubo una fractura. Y donde está esa fractura hay es como una escultura o un tallado o algo, como de unas manos en esta posición, así. Se ve claramente en el libro.
muy raro porque no está de los otros lados, no está ahí más que en esa posición. Esas cositas que llamaron la atención y desencadenó una serie de historias de por qué esa pila, y aparecen varias fotografías antiguas, pero del jardín. Solo que en esta fotografía se ve más claramente esa fuente, y esa fuente, como verán en la historia que acompaña esa fotografía, pues tiene algo muy curioso, y a lo mejor alguna abuelita o abuelito se las ha de haber contado de qué sucedió en esa. Y es así como el libro contiene sus fotografías, su correspondiente historia, o algunas historias en las que yo tuve que elaborar una imagen, incluso ir a tomar fotografías en otros lugares para contribuir y esté completa esta narración. Solo hay una única narración que no tiene fotografía, pero esta narración es casi descriptiva. Es la de este ser, este ente que corre por las calles de esa ciudad y va dejando huellas gigantes y retumba. Como no tengo ese cuento más corto, una narración más cortita, apenas ocupa una página, me pareció interesante, pero dije, si le agrego una imagen, yo nunca lo he visto, pues no puedo crearme una visión de cómo puede ser, así que lo dejé a la interpretación, ¿no? Para que cada quien lo imagine como gusta, o si alguien más ya conoce más detalladamente cómo es esa entidad que se aparece por allí, pues le pueda dar una imagen. Y es así como tenemos a las narraciones de Zapotlán, una publicación que hice independiente en noviembre del año pasado. Hice un pequeño directo, un video en YouTube describiendo el libro, y comencé a imprimirlos a mano, están cosidos a mano, todo el diseño lo hice yo, el diseño editorial pues me acompañaron varias personas para que esta publicación pues quedara lo más profesional posible. Y tiene su último diseño, que es este. Últimamente estuve repartiendo otro diseño que es este, que no tenía solapa, pero ahora tenemos la versión más reciente con el diseño pues más completo, y lo estoy vendiendo hasta ahora por 199 pesos. Esta cantidad es más de la pura impresión y las fotografías. Decidí que tuviera un precio pues bajo, porque mi intención es fomentar la lectura, fomentar el aprecio por el folclore y la cultura de Zapotlán, y principalmente para contribuir a este conocimiento colectivo de Zapotlán. Por supuesto, al igual que los dos libros, los dos cuadernos, el Tesoro de Zapotlán, un recorrido por los museos, está disponible no solo en Facebook, también en mi página principal, el blog salvadorleonard.com. Y algún día espero que se encuentren narraciones de Zapotlán, pero durante esos años voy a mantener el libro impreso como el único que estará creo que en este momento está en Amazon. Ya lo debe retirado. Tenía algunos detalles y lo fue dado de baja, pero lo voy a volver a subir ahí para que personas de diferentes lados de la República o de otros lugares que nos vean puedan obtener este libro como precio, para hacer un plan. Y tenemos la versión digital, esa pues, también va a tener un precio un poco más bajo como ser el impreso. Y estos de aquí también los tengo en venta, pero es más puro cuaderno impreso, porque el contenido pues no me pertenece a mí, primero que nada el acervo es público y los museos pues son públicos, y el diseño pues el diseño del libro lo he dejado pues como un regalo para que se entendiera mejor. En este libro tan bonito dejo clarísimo cuál es una descripción mía, una descripción del autor del cuaderno, y cuál es la información que tomé del museo, así como me pidió Elena. Si fueron un poco exigentes en eso. Recorto y edito las fotografías para hacer la mejor visión. Y por supuesto, me pareció lo más idóneo. Los créditos del museo no edité nada de allí, es la pura fotografía que está impresa, para que vean que el libro no se interviene nada del museo. Los mismos datos están allí, con excepción de las carátulas y la infografía que estaban en la entrada del museo, que es la presentación. Lamentablemente esa presentación que teníamos en el museo pues se mojó, se cayó y se maltrató, y la tuve que transcribir, y es esta.
Lo dejo aquí clarísimo y pues yo bueno, lo clarísimo es mi palabra de que en este libro no se modificó ninguna de la información que allí había. Igual la fotografía y la información de la biografía de la maestra Esther sigue intacta y se describe claramente cuál es la contribución mía, como esta pequeña imagen para mostrarnos cómo es esta ente del viento, como dicen algunos, de Quetzalcóatl, una representación del centro de Mesoamérica y uno del occidente, de aquí de esta figura principal. Lamentablemente el sismo pues la tumbó un poco, pero en este libro la podemos ver en blanco y negro, en grande, pero en digital lo tenemos a color, por supuesto. Tenemos el diseño de portada, es una obra mía. Algunos dicen que este marco blanco se parece al de National Geographic, pero es un defecto de la impresora. Reduce la imagen, el formato a lo mejor no lo voy a cambiar, se ve bonito. Me pareció bonito y creo que está en Facebook ahora mismo. Hice una publicación, está en la portada de mi perfil, Salvador León, donde están los 3 libretos, narraciones, estos dos de aquí, y viene un link al blog, mi blog, en la página, en la sección principal, donde describe dónde están los libros, los cuadernos. Es la lectura, está en un drive, creo, y también nos manda una página en negra, donde lo pueden descargar y pues lo pueden editar o ver o corroborar los datos. Esto con el objetivo de llegar a más personas, que se difunda el museo, porque veo que no tenemos muchas visitas al museo. Entonces, una forma de hacerlo llegar pues, son las redes sociales, ahora que tenemos herramientas para ello, y pues también los medios impresos y todos los medios posibles. Es que voy a utilizar todos esos medios pues, para difundir un poquito más, al igual que el libro, contribuir más, ayudar a la lectura y, por supuesto, enriquecer un poco lo que es Apoquitlán. Con este libro, no creo que cierre la colección de libretos. Me encantaría mucho seguir con esta realización de cuadernos para tratar de llenar esos huecos o esas lagunas que hay en el conocimiento de Zapotitlán, haciendo levantamientos de datos, buscando información de los alrededores, pidiendo ayuda a todos para que pues, podamos organizar un poco más nuestros conocimientos. Bueno, yo les agradezco muchísimo, no solo su ayuda para hacer este libro, que se lo digo a todas y todos de Zapotitlán. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a esta comunidad zapotitlense y poder disfrutar de estas historias de terror, no divertidas, pero de terror, que también a veces son necesarias montar algunas cosas así, para que haya variedad de cosas. Me gusta mucho. Les agradezco también a todas y todos aquí por acompañarnos en esta pequeña presentación del libro y de los varios cuadernos y libretos. También fue muy grato hacerlos, estos diseños, estas pinturas. Más que ir a un trabajo de campo y a recoger las obras, también fue hacer las ilustraciones, fue hacer las pinturas, fue diseñar el libro, fue imprimirlo y coserlo a mano, porque lo imprimí, lo recorté con guillotina y ahí me llevé un dedo. Pero ahí fue un gran trabajo hacer este libro y lo disfruté muchísimo y lo voy a seguir disfrutando porque le vuelvo a leer a veces y veo la imagen, me imagino tantas cosas. Y hay gente que después de leerlo me dice, oye, le faltó esta historia, le faltó esta otra. Y le digo, dame las historias y hasta las seguimos agregando, porque lo importante pues, es agregar más información. Y por supuesto también les recuerdo que si quieren agregar algo nuevo, vamos a estar muy abiertos. A lo mejor para una segunda recopilación, que parece hubo un gran interés después de que hablé de narraciones de estos, que son 26 cuentos. La gente que quiera agregar más tendría que hacer un poco, extenderle con otras cosas, porque hay temas durante la investigación que hice que son más expertos. Pareciera que hay algunos tabús que no me gusta meterme en ellos. Un ejemplo de ello fue cuando llegué al hacer esta pintura de un esqueleto. La gente decía, ay, es la Santa Muerte, es el demonio, un tabú para ciertas imágenes. Hay algunas cosas
ese tipo de cosas también están aquí en Zapotitlán, ocultas, en tabú, en silencio, en secretos a voces, pero hay aquí en Zapotitlán y lo tengo clarísimo. Me encantaría mucho poder tener un segundo cuaderno, pero es difícil porque no se atreve mucha gente a sacarlo. Se entiende el anonimato de todas las narraciones. Yo agradezco muchísimo a todas las que contribuyeron. Aquí está la dedicatoria. Si me da el permiso de seguir contribuyendo más, por supuesto podemos agregar más historias, aunque estén un poquito tenebrosas, pero hay unas que sí están muy generosas. Esas ya de todas no las puse porque sí están demasiado. Y esto lo digo para dejar claro que Zapotitlán tiene una gran riqueza en el folclore, en la estética, en la cultura, en las costumbres y por supuesto las tradiciones. Pero mayormente en esa tradición oral, que es la más bonita de todas, porque no solo tiene pasajes históricos bonitos, sino que tiene la forma de pensar de la gente. Esa forma de pensar que cada que me la cuentan digo, entonces esa forma, esa visión que tú tienes del pueblo te llevó a pensar, a crear las tradiciones como están ahora, porque aquí se ve, que aquí queda claro en un cuento, donde por qué representan a cierta pastorela de tal forma y a tales personajes de tal forma, no porque la iconografía, la iconología católica lo haya hecho así, sino que hubo una visión particular de alguien de aquí del pueblo, dijo, se ve así y así se va a hacer. Entre muchas cosas que hay en este cuento de Zapotitlán, que si lo ven, se ponen a investigar muchísimo sobre qué hay alrededor de cada una de ustedes, van a notar que hay mucha información y creo que este es como un incentivo para seguir excavando y metiéndose en esas pequeñas cositas que hay por allí. Cuando uno las abre, hay todo un mundo desconocido. Y pues a mí me alegra mucho que este sea el primer, podemos decirlo así, el primer libro de historia de terror de Zapotitlán. Bueno, al igual que el libro del acervo, ¿no? Es el primer catálogo de arte y el primer recorrido por museos. Y tenemos más libros no de autoría, de maestros, licenciados, que contribuyeron en el conocimiento de Zapotitlán. Y como nuestro pueblo apenas está creando estos medios, son libros impresos, creo que si ayudamos un poco a la creación de esto, pues se pueden no solo tener los libros en físico y difundidos, sino que explorar un poco eso que no hemos explorado antes, como son las narraciones de Zapotitlán. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy, que me hayan dado la oportunidad nuevamente de pertenecer a Zapotitlán. Les agradezco que me hayan permitido retratar a Zapotitlán en mis escrituras, en estas obras que tenemos aquí. Tenemos esta de aquí, que no le he puesto nombre, la terminé justo ayer en la noche. Está fresca todavía, pero es mi visión de Zapotitlán. Y por último, les agradezco muchísimo que me hayan dado la gran oportunidad de crear este libro, Narraciones de Zapotitlán. Se lo dedico a todas y todos. Y espero les guste. Y lo vamos a tener aquí un ejemplar en la biblioteca municipal, junto a los catálogos del acervo del museo, para que pues, nuestras hijas e hijos vayan y le den una chicadita, lo vean, se diviertan, se entretengan, y todas las personas puedan verlo un poco. Y también pues, lo tenemos en nuestra página o conmigo, que solo está por ahí en el jardín disfrutando así. Lo tenemos por 199 pesos. Es un libro impreso en blanco y negro, pero tiene nuestras portadas, cada cosa a color, tiene gran cantidad de fotografía antigua, de ilustración, de cuentos, y dichos cuentos sí que los van a sacar en un gran surco por ahí, bastante buenos saludos. Entonces, muchísimas gracias. Fue todo un gusto para mí. Yo tengo una, bueno, dos. Una es, bueno, se tratan,
el libro que tú hiciste es de narraciones zapotitlenses, igual como tú dices, un poquito tenebrosas, otras que involucran pues asuntos a lo mejor como espirituales o algo, ¿no? Que muchos de esos asuntos también se ven en tus obras. La pregunta es de que si tú al momento de hacer el libro viviste algo o alguna presencia o algo. Sí, creo que lo tenía claro en todas mis pinturas. Y la gente tenía, igual gente de mi familia, perdón, tenía esa idea de, ay, este chava es alguien supersticioso, esquizotípico, o cualquier otra de esas visiones que tienen en mí. Porque, no sé, tengo una suerte, o una mala suerte, una maldición, no sabemos, de, no sé, que me topo con muchas cosas así, curiosas, que a veces las veo y siento que si les pongo más atención, hasta las puedo claramente, como que se me transfiguran allí algunas cosas. Me decía una persona que aparece aquí en este libro, que cuando alguien ve de reojo, aquí en nuestra visión periférica, se llama así, alguna sombra, o que en alguna puerta o alguna esquina pareciera que se asoma alguien así. Si tú le pones atención, en realidad es un ánima que te está viendo, que te está robando esa energía para poder hacer presencia. Si uno le pone atención, esa atención a la que esa más es casi como una fórmula para sacarse. Y tengo la suerte yo de ver esas cosas. Me pasó también hace unos días que llegué a San Pedro. A mí me gusta mucho visitar un lugar diferente. Hasta allá, al puente de el arco, el diseño está curioso. Tiene un lugar donde podemos, ¿cómo se llama? Un visario, como una vista panorámica ahí. Y yo me siento ahí a tomar inspiración por sus paisajes, porque tiene la vista de todo el lugar, tiene un silencio que me gusta, tiene un cielo despejado. Y un día se me hizo noche, dije ya me voy, ya es noche, ha medio frío. Voy caminando por ahí, por donde está un cartel amarillo, no sé, antes de llegar mucho antes de llegar a la prepa. Voy caminando, me saludo, buenas tardes, porque veo una persona allí. Y buenas tardes, buenas noches. Y como que mi intuición me dijo algo, como que está raro, y volteé a ver, acá nada. Y dije, pero yo voy bien, no voy preocupado, no voy distraído, iba normal, pues caminar, ¿verdad? Y me topo con una persona, pero no distingo porque esa persona no tiene ropas coloridas, sino que es como una imagen como un bulto negro, un bulto oscuro. Y bien que lo vi parado o caminando, no sé la verdad, porque yo solo lo vi de reojo y me lo veo así, clarísimo. Lo vi como un viejito, un señor que a lo mejor está dándole de comer a sus animales, a sus bestias. No, pues buena noche. Más para no parecer las puras voces que no se conocen. Buena noche. Vuelvo a voltear porque como que algo me dijo aquí. Vuelve a voltear. Y vuelvo a voltear. Y ya no era nada. Y para asegurarme de que yo rato siguiendo, que no se había escondido el señor. Pero es en esa sección donde no hay puerta, donde solo está el alambrado. No hay un arco por donde puedo ir sin atravesar la carretera. Entonces yo siento que fue algún que otro fantasma que por allá anda un ánimo. Sí me pasó eso, a veces me pasa mucho. Entonces de ahí nació por esa curiosidad, por ese gusto que tengo, por esa maldición de ver esas cosillas. Claro, se refleja en los lectores. Es una forma de expresar lo que fielmente yo muestro mi persona en esas obras. Muy bien, muchas gracias. Que no sea ahí un sinfín de... Bueno, Salvador, yo nada más que pregunta, felicitarte por tu gran obra que has hecho y que a través del tiempo has dado a conocer qué es Zapotitlán. Y realmente, como tú dices, muchos de los que estamos fuera añoramos venir, querer venir
y ver lo que es las tradiciones y vivirlas desde muy cerca, ¿no? Felicidades, cada vez que vengo a esta aula me estoy dando cuenta que hay más y más pinturas, entonces ver ese transitorio de una época a la actualidad sí da alegría, y sobre todo el hecho de manera tan peculiar de transmitir la historia, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. Para mí es un gusto que me haya dado la oportunidad de pertenecer aquí. Por ejemplo, veo muchas cosas, pero ya saben, en la vida no lo da para todo, pero soñar se vale mucho y eso. Y bueno, hay una gran contribución que dicen que hecho por arte no es que solo pintura, sino como una forma de apreciar la vida. Y es algo que a mí me gusta, algo que disfruto, y a la gente le gusta. Y a mí me gusta preguntar también, ¿qué te gustaría que hubiese? A ver si podemos hacer algo. Y en las pláticas de aquí y allá y osos aparecen cosas. En el libro aparece esto. Entonces, más que ser un trabajo puramente mío, son pues trabajos en equipo. Para este libro pues, fueron muchas personas que me ayudaron a hacer ya la manufactura, pero sí, las pinturas y las fotografías pues las tomaron hace décadas, antes de que yo naciera. Este libro de aquí es sobre esa película, pues es una experiencia mía, pero pues el libro aquí tiene los créditos de muchas personas que pues contribuyeron. Y me pareció muy bonito, y aquí los he puesto los he reflejado, también tengo este libreto, una colección con textos y con más cosas, porque más que ser niño también tenemos esta obra que está en la Pestad, del hijo de Basilio Gavillo, una visión del templo de aquí de la plaza. Quise agregarle aquí, aunque fuera una fotografía. Creo que son murales de aquí abajo. Están los murales y están unas fotografías antiguas. Bueno, son fotografías de la fotografía antigua, porque me parece importante agregarlas al acervo para conocer nuestra historia y el esfuerzo que hay, ¿no? de la gente. Entonces, así como se está esforzando muchas personas aquí para ayudar al pueblo, yo también estoy dando mi granito de arena, aunque mi granito de arena, pues, evidentemente es más colorido, ¿no? Pero realmente hay más contribuciones que a lo mejor no tienen mucho color, muchas pinturas raras como esta de aquí, pero sí tienen esta gran contribución como más grande que la mía y de muchos más. Como son del museo, que nacieron a petición a veces de solo dos personas. Estos libretos, de algunas fotografías, alguien se tomó la molestia hace mucho tiempo de tomarlas desde la aérea, o de guardar esas fotos así, papelitos por 30 años y tenerlos en buen estado, porque le prestaron una foto de hace muchísimo tiempo y la tenían como si le hubieran sacado apenas hace 2 años, ahí guardadita, sin amarillar, sin nada. Estaba muy buena y tener ahí guardada por mucho tiempo, que no se humedeciera, que no se nada de polvo ahí, como que un cariño que le tiene la gente como a este pueblo. Yo ese cariño lo quise expresar en mis pinturas, en mis obras. Yo siempre voy a estar, como siempre digo, agradecido por todas estas oportunidades que me dan de reunirlas en esta serie de libros de catálogos. Van a estar disponibles en estas obras que vemos en el jardín. Hay una presidencia, algunas obras por ahí. Hay una imagen del acervo, de una pintura, y debajo tenemos narraciones. Tenemos unas obras de hay un link, y ahí, en ese link entramos, es un QR, y en ese QR pues, ya nos dirige al blog, y del blog tenemos los libros, tenemos este libro comercial de unas ilustraciones, próximamente van a estar ahí como una página donde se puede agregar tu historia en los comentarios, y como poco pues vamos a seguir agregando en más libros, en más cuadernos. Y así vamos a encontrarlos, y espero les guste esta contribución. Si tengo algún error, un fallo, díganmelo con todo gusto ahí en Facebook, pues me ven, oye, pues mira, tienes una falta de ortografía, tienes a lo mejor agrégale esto, quítale lo otro, y con todo gusto lo corregimos, lo modificamos, lo enriquecemos, porque pues, el conocimiento se hace colectivamente. Y eso es algo que siempre me ha gustado, pero quiero que
Zapotitlense. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y todos. Aquí van a estar los libros siempre disponibles. Pueden enviarme mensajes en WhatsApp, en Facebook, o voy a estar ahí en el jardín. Si algún día gustan un libro, con todo gusto se lo damos. Las obras de libros, ya saben, tienen mucho contenido en cuanto a material fotográfico, ilustraciones, cuentos. Algún material todos van a tener aquí. Por 199 realmente vale muchísimo la pena, hasta yo me lo compro. Voy vendiendo y digo, espérate, se ven bonitos, déjame lo que está bueno, muy bueno. Ese de acá, pues ya saben, gratuito, y podemos verlo aquí en la biblioteca o abajo. Cualquier visita aquí a la biblioteca pública, pues van a encontrar este libro, por si quieren dar una checada. Y espero les guste. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a acercar con Salvador para que nos platique un poquito más, y vi que mucha gente por aquí también nos estaba comentando que en dónde podía conseguirlo. Entonces nos vamos a acercar para que nos comente un poquito más al respecto. Y a comprar un libro también. Dale, dale. Y vean este cuadro que está aquí. Salvador, estaba transmitiendo en vivo. Pues mucha gente te felicita, te desea mucho éxito. Muchísimas gracias. Y también preguntan, ya más o menos lo dijiste, pero preguntan que dónde pueden conseguir este libro de narraciones zapotitlenses. En Facebook, creo que es la forma más fácil. Tengo como León Salvador o Salvador León Arias. Enviar un mensaje, me gustaría un libro, y por 199 pesos, está ahí por Messenger, me mandan o me dejan un comentario en las publicaciones. Y ya nos ponemos de acuerdo ahí, si se lo envío, si lo vemos en Zapotitlán, si son de más lejos, pues podemos enviar por paquetería, por supuesto, y lo vamos a atender en plataformas de venta digital para que lo puedan ver un poquito. Pero igual, Salvador León, y ahí encontramos, incluso en la página del ayuntamiento, está ahí la etiqueta. Entramos a la página del ayuntamiento y ahí, Salvador León, que es la forma más fácil. Ingresar y ya un mensaje, un comentario, incluso mi WhatsApp está en mis redes sociales, y directamente, y con todo gusto vamos a estar dándoles uno de los libros chulísimos, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a querer un libro. Claro, ahí vamos a estar. Gracias. Listo, nos vemos. Que hayan asistido a esta pequeña presentación del libro. El libro, pues ya saben, Narraciones de Zapotitlán, es una pequeña compilación de cuentos, de leyendas, algunas historias que recabé durante estos años. Hablan sobre Zapotitlán y principalmente su folclore. Y antes de empezar, quiero describirles un poquito de por qué nació esta propuesta. En una de las exposiciones que hacía, como esta que tenemos aquí, tenía que ser una investigación de campo, vaya. Hablar con las personas de aquí del pueblo, de afueras, de las comunidades, y recabar la mayor información posible. De esos me percaté de que había un folclore interesante, como un culto a la muerte, vaya. Pero no a la muerte como algo satánico o así, sino un respeto hacia lo que hay después de la muerte. Y esa visión me pareció muy interesante. Tuve bastantes entrevistas con muchas de aquí, y algunas un dibujo o alguna pequeña escultura. Pues un ejemplo está esta obra, ¿no? Donde trataba de explicarle el folclore de nuestro pueblo. E igual siempre mantuve esos pequeños cuentos ahí a mostrar a la gente. Mi primera idea fue incluirlos en una descripción de los cuadros, de las pinturas, de algún dibujo que publicase. Y otra, pues vaya, también del pasado pareciera que algunos datos no están completos o están incluso confusos, a lo que noté. En una pequeña investigación que hacía, viendo todo el marco, toda la historia de los alrededores de Zapotitlán, pareciera que las cosas no coincidían.
seguí buscando, me fui por la genealogía de aquí, de las familias y otros datos, tratando de averiguar cómo se desarrolló aquí este pueblo. Y bueno, una de las resultantes de esa pequeña investigación fueron los murales que tenemos aquí abajo, en la sala de abajo, a la entrada de Casa de la Cultura. Tenemos 3 murales, ya los terminé, algunos detallitos más. Ahí describo cómo se fundó el centro histórico, principalmente, y entre ello muestro la vestimenta, los modismos y alguna que otra visión que yo tengo, bueno, una visión personal sobre la cultura de Zocotitlán. Por eso vemos esos muertos en el mural de en medio, unos esqueletos, y en el otro vemos unos seres que parecen como una cortina, como esos demonios que vemos en las danzas, no en las danzas, en las pastorelas, que vienen cubiertos con una tela satinada, roja. Esos lenguajes son muy comunes en las danzas de la región. Noté en unas fotografías viejas que están en el libro también, que en las danzas y en las pastorelas que ha habido a lo largo de la historia del pueblo, siempre ese personaje del demonio se mantiene estable. Las otras pastorelas evolucionan, su traje se le agregan o se le quita, se modifica, se enriquecen, pero esa figura del demonio parece estable. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si a los alrededores no existe algo así, o como que pareciera que a esa figura le toman mucho interés, no sé, me pareció algo curioso. Y de ahí nace también se refuerza mi interés por este lado como oscuro, podemos decirlo así, estas historias de terror, este folclore de miedo, le digo yo. Me llamó mucho la atención, me interesó, se me fue cultivando a mí ese interés. Y fue así como se fue precipitando el proyecto de narraciones. Y ya un poquito antes de que me ponga a escribir y a transcribir las entrevistas, tenía la gran idea, junto a otras personas, de contribuir a esa falta de información que tenemos aquí en Zapotitlán, de libros, de catálogos, de registro, incluso fotográfico también. Entonces me di la tarea de crear ciertos catálogos. El primero pues fue este catálogo, que ya se modifica mucho. Tenemos un blog en internet, Salvador León Arias también, y ese blog pues es gratuito, el catálogo se va actualizando, voy a publicar esta nueva, y ahí contiene las obras del acervo. Creo que hice una presentación anterior, y la gran misión de este catálogo es no solo registrar las obras y mantenerlas a un cuidado, sino de narrar un poco la cultura con estas obras, y queda descrita pues en este catálogo. Es impreso esta versión. Por supuesto voy a donar una de estas obras a la biblioteca, ya está el donativo, y ahí lo tenemos. También hice otro, pedí permiso al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para hacer una visita guiada, más que un catálogo. Aquí contiene, con un poco de lenguaje gráfico, cómo está, qué hay en los museos, el que tenemos aquí, en Tetapán, sitios históricos, museos de sitio. Es una descripción bastante completa, digo yo. Está todo lo que viene en los museos de la forma más bonita, para que las juventudes, niñas, niños o personas, todos, podamos visitar este museo, ahora que lamentablemente el INA no va a poder ayudarnos a reparar algunos daños que tenemos en los museos o reabrirlos. Creo que los temblores, los sismos han tumbado algunas piezas y la exhibición pues es más difícil. Incluso el montaje no se puede tocar tan fácil. Con algunas fotografías que encontré, la descripción que se perdió pero he ido acumulando, logré hacer este pequeño catálogo que también está en la página y está totalmente gratis. Y aquí viene el último libro. No el último, porque realmente va a haber más en esa colección, está en las páginas que tenemos. Donde si ya tenemos de arte, de arqueología, pues quise hacer uno extra. Dije, para contribuir esa misión de agregar un poco más de lo que falta. Este pequeño libro, que es como un cuaderno de narraciones. Cuando digo narraciones, no son cuentos que yo me haya inventado, no son leyendas que haya copiado de otro libro.
son entrevistas con personas de aquí, de la comunidad, y su testimonio, su contribución la he transcrito tal cual como me la entregaron. O sea, algunas palabras pues, de aquí, ¿cómo se llaman? Regionalismos, un lenguaje muy informal, tal cual está en este libro. Algunas palabras aquí, bueno, hay muchas, ahorita no me llegan a la cabeza, pero sí hay muchas. No las puedo cambiar yo, así que las dejé tal cual, porque creo que aquí se entiende un poco más. Para irnos más a lo que contiene el libro, bueno, traté de descartar muchas cosas. Entre ellos, dejé de lado las historias que todos conocemos, que están en el libro de la maestra Aida y en otras descripciones de Zapotitlán, como son los relatos del Cerro Chino, del Cerro del Petacal, del Indio Alonso, algunas de las más populares. Dije, no voy a hacer una recopilación de esos, quiero contribuir a algo nuevo. También dejé de lado esas historias populares de México, que la Llorona, que el Charro Negro, el Niño Blanco o así. Ese tipo de historias son tan famosas, tan comunes, que pues ya conocemos mucho de ello. Así que quise irme por algo puramente zapotitlense, algo de su visión, algo de lo propio. Y mientras investigaba, noté que los cuentos, esas narraciones en las entrevistas, coincidían en muchas cosas, aunque no eran totalmente la misma. Hay un cuento que llama mucho la atención, se llama, bueno, no se llama, le voy a dar la descripción tal cual. Dicen que del templo hacia el panteón pareciera que hay un ente, un ánima, le dicen, o un ser paranormal, que corre, y que cuando corre durante las madrugadas o en la noche, y cuando da sus pisadas o su rastro se escucha mucho, retumba. Y yo estuve rastreando, digámoslo así, el camino, esa trayectoria, y las personas que viven por allí me decían lo mismo, pasa por aquí y deja una huella y así. Más abajo preguntaba, oye, ¿es cierto que aquí? Me dicen, sí, hace muchos años me tocó esta situación, y aunque no coincidían, algunos decían ver una persona, otros decían que venían un gigante, otros que era un perro, tales cosas. Yo tomé la historia, digamos, la más antigua, el relato más viejo, y aparte el que coincidía casi con todos. Así, me llevé varios cuentos, varias formas, y bueno, en las entrevistas me pidieron una petición muy, muy clara, que por favor no se difundiera el nombre, o se mantuvieran siempre en anonimato, perdón. Igual las historias no deberían tener los autores no deberían tener personajes reales, personas reales. Así que cambié los nombres. Van a notar que a lo mejor ya los conocen porque son muy populares, obviamente. Incluso hay calles que sí las doy con el nombre tal cual, la calle Constitución, la calle Basilio Vadillo. Hay una parte donde se menciona la esquina de Doña Nico. Es así, lo he dejado tal cual para que ya conozcamos el lugar. Pero los nombres sí los cambié por respeto a las contribuciones. Lo que sí no pude cambiar y que es bastante obvio, fueron que las historias son tan comunes, algunas son muy trágicas y otras medio siniestras, que me dijeron ya directamente no la pongas porque sí es muy fea. Van a notar que en algunos de los títulos se menciona algo muy terrorífico para mí, o bueno, algo que da terror psicológico, es enterrar vivo a una persona. Y me dijeron, no, es que eso no quiero que lo digas porque está muy feo. Y si se dan cuenta, se va a difundir y así. Me dijeron, no lo pongas. Meses después, cuando platiqué y pedí permiso para hacer este pequeño libro, me dijeron, sí, ponlo. Dije, con el permiso de ustedes, pues ahí está el libro de por qué y cómo y todo lo que sucedió. Hace un momento dije también que podemos conocer un poco de la historia de Zapotitlán, datos. Ejemplo, en esa misma historia se cuenta de qué pasaba con las personas cuando no había luz en aquellos años y el pueblo estaba así, oscuridad total. Entonces pasaban cosas más paranormales, porque uno en la oscuridad pues tiene más miedo, es lo normal. Otras cosas como esos relatos de esas creencias antiguas llevaban a ciertas supersticiones y
y esas supersticiones terminaban en costumbres que están un poco siniestras, digo yo. Me contaron, así como tal, lo van a ver en este título en algún cuento, donde había personas que, digamos, que se les encargaba cuidar una construcción, y no sé si es real o sea un cuento muy fantástico, pero pues se dejaban morir allí en esos lugares. Cosas de este tipo sucedieron, creo, y yo igual los agregué porque sí están un poco de terror, digo yo. Y bueno, ya viendo el contenido del libro, antes de ver la portada y todo, lo dividí en 3 partes. Esas 3 partes están muy bien definidas. La primera, que es un título, abriendo el libro, se llama Apariciones. Y bueno, aquí tiene una fotografía antigua del jardín. La edité y para que se viera la mejor vista de este. Se llama Apariciones. En este primer título, este primer capítulo o sección, voy a describir un poco qué son digamos, esas ánimas o esa visión que tienen las personas de qué pasa después de la muerte y cómo se aparecen después de fallecido una persona. Y unos relatos de que vimos una ánima, vimos esa aparición y así. En un segundo título, cuenta ese título con apenas 4, bueno, tiene 6 cuentos. El siguiente título se llama El malo y sus tentaciones. El malo pues hace referencia a esta visión católica del demonio, vaya. Y sus tentaciones, porque pareciera que existe, según la visión zapotitlense, de un ser maligno que tienta a las personas a cometer cosas malas o a llevarse un buen susto. Entonces aquí están una serie de anécdotas donde la gente se lleva un susto, se lleva un espanto, una travesura o algo pues todavía peor. Ahí lo van a ver. Y el último título, que no es el menos importante, pero sí es el más curioso para mí. Vienen unas anécdotas incluso chistosas, pero sí están de pensar. ¿Dónde está? Me la perdí. Un momento, sí. Disculpen. Título 3 se llama Sucesos y Maldiciones. Me gusta a mí mucho porque nos describe a un Zapotitlán donde la gente ha sufrido mucho y ese sufrimiento lo llevan como lamentando a algunas personas y da nacimiento a una serie de anécdotas un tanto deprimentes. Aquí el terror ya no está en que se me apareció un fantasma, un ánima, un ser maligno o algo sobrenatural, sino es que aconteció algo feo, algo muy malo. Un ejemplo, y la que noté más durante las entrevistas, es que en el pasado, como no había una fuente de agua potable o una fuente de agua dulce, buena, había gente que moría ya sea de lombrices, de infecciones. Entonces el sufrimiento de la enfermedad causaba cosas muy feas. Algunos de esos están en este libro y con eso creo que podemos comprender un poco del esfuerzo que hizo la población en el pasado para salir un poco adelante. Por eso digo que estas narraciones, más que ser cuentos, describen la historia de aquí. Una pequeña contribución. Aquí en uno de los cuentos, como este que mencioné de no había agua, está una pintura, creo que es esa pintura de allí, esta que tenemos aquí. En el catálogo de aquí del acervo está esa pintura y ahí hago una pequeña descripción de qué significa, donde nuestras abuelas y abuelos tuvieron un par de cosas, hicieron un montón de sacrificios para traer el agua de las fuentes que están a los alrededores hasta aquí. Y todo eso fue un gran reto y desencadenó también unos sucesos feos.
¿Qué tipo de sucesos? Ya sé que a lo mejor a una persona se la llevó la corriente, otras se ahogaron y así. De ahí yo pegué a un montón de historias de avistamientos de fantasmas, incluso en el río o en las presas a los alrededores, de personas que se cree murieron allí por razón de buscar el agua. Ese tipo de historias se contienen en este pequeño libro. Y una historia muy curiosa, muy bonita. Disculpe, la gripa me está llevando. Una muy curiosa, que a mí me encanta. Aquí tengo una foto de un camión de Zapotitlán. Bueno, estos autobuses zapotitlenses. A mi consideración es una de las mejores contribuciones que ha hecho la familia que maneja los camiones, muy, muy grande, porque ha permitido el desarrollo y traer productos de las afueras hasta aquí. Incluso cuando no había médicos, casi que esas personas con ofrecer su servicio ya le daban pues una segunda oportunidad a muchas personas. En una de esas historias se describe a ciertos fantasmas que, bueno, como zapotitlenses que viven en Colima ya se darán cuenta que para esperar el camión hay que ir a la Central de los Rojos. Muchas personas me han contado que en esa Central de los Rojos ven un ánima, una persona, una fallecida, y algunos fantasmas también que esperan ese camión para ir aquí a Zapotitlán, y esperan, no sé, que alguien les dé dinero para abordar el camión y llegar aquí. Me pareció muy curioso esa anécdota, ese cuento, porque, bueno, yo como estudiante de la universidad allá en Colima, yo a Zapotitlán lo veo con mucha nostalgia y aunque lo tengo aquí cerca, yo lo veo y digo, uy, me queda lejos, ya quiero estar allí. Y no quiero pensar a veces en qué ha de sentir ese fantasma de no poder regresar a su pueblo, porque se cree, según esta visión, este folclore, que donde se entierra, donde está el cadáver de la persona, su ánima tiende a quedarse allí. Bueno, a lo mejor tendrá un radio limitado o algo así, pero tiende a estar en ese lugar y no puede escapar más allá de donde está encerrado, donde está sepultado o donde se encuentra el cadáver. Entonces, a lo mejor esa persona, digo yo, ese fantasma, dentro del cuento, dentro de la historia, quiere regresar a Zapotitlán y ya no puede. Me llamó mucho la atención y me pareció un poco triste. Y es una de las muchas que hay en este libro, que si uno se pone a pensar en el contexto y a los alrededores de esas historias, que algunas son muy cortas, pero tienen cosas que si uno le sigue buscando, va a encontrar más cosas terroríficas a veces. Algunas, como la enfermedad, otras la carencia, incluso el abandono o cosas así. Un relato también que me gusta mucho, no llega tanto a terror, pero sí es una cosa muy, muy curiosa. Me cuentan que, un pariente mío, de mucho tiempo atrás, cuando iban los trabajadores al paso al CESECA, tenían que hacer muchos, labores, y había una persona encargada de hacerles de comer. En aquellos tiempos era cosa de hambruna, y esta persona encargada de hacer el alimento, el lonche, debía darle a muchas personas, a más de 30, 50, me dijo esta persona. Y solo tenía una olla de barro, así muy pequeña, y le tenía que servir a todos. Y se parece mucho a un pasaje de la Biblia, ahí. Dice que, y me lo hiperjura, que sirvió los platos, que los sirvió en platitos de antes, de los que eran, me lo dijo, no recuerdo el nombre, pero esos bules los parten por mitad y queda el platito. Entonces sirvió de una olla sencilla, una ollita de las de antes, servía a las 30, 50 personas que estaban ahí, que eran muchos, y nunca se acababa esa olla, nunca se acababa su contenido. Y no es una historia de terror, pero sí me pareció muy importante ponerla porque demuestra esa carencia que había en el pasado y ese suceso como paranormal que sucedió.
Entonces, Narraciones de Zapotitlán no se limita a cuentos de terror, sino a narraciones fantásticas, narraciones paranormales también. No para generarte un susto, pero sí para comprender un poco de esas cosas extrañas que sucedieron en el pueblo. Así que la gran cantidad de historias que hay aquí, quité, primero que nada, esas historias que ya conocemos todos, ¿no? La del cerro chino, las de por allí, las que ya están escritas, para que esa contribución que hago en esos pequeños catálogos que hago, pues no sea una copia más, sino agregar algo nuevo. Otra, eliminé los cuentos populares que están en todo México, en la región de Jalisco, de Colima o aquí. Y además elimino estas historias que están o muy cortas o que más parecen como un remake o una distorsión de cuentos de otros lugares. Tomé aquellas que se pueden no corroborar, pero que sí existen varios testigos. Y varios testigos que no son de la misma familia, sino de otras partes que me han dicho lo mismo. Y yo lo tomé como algo muy serio, como si fueran casos totalmente reales, porque creo que sí fueron, la verdad. Y así los plasmo. Entonces, todos esos cuentos que están allí ya son cuentos muy populares y bastante dichos por aquí. A lo mejor ustedes ya conocen alguna, o muchas, quizá todas. A lo mejor no de la misma forma en la que están escritas aquí, pero fue la visión que a mí me entregaron en su tiempo. Y por supuesto está abierta a cambiarlo o agregarle más, porque este libro es una contribución, es una publicación independiente. Por el momento, aunque ya la registré yo con mi autoría, no tiene una institución editorial. Esta la he sacado yo pues desde lo independiente. Para ver esta portada, se llama, he puesto aquí el nombre detrás del libro, se llama El Cuento del Diablo. Es una obra en acuarela, sobre papel, tiene un tamaño así chiquito, no la traje, pero pues una pequeña ilustración que hice. Detrás, en la contraportada, tengo esta pintura que se llama El Recuerdo, que está aquí en el acervo, está de ese lado. Cuando vengan a visitar Casa de Cultura está ese cuento. Creo que en el catálogo también describo de qué trata esta pintura. Y bueno, lo he puesto aquí porque me pareció muy bonito ponerlo. Dentro del libro tenemos la solapa trasera, la 2. Está la pintura a color. Dentro del libro también está completa, aunque en blanco y negro. Tenemos la a color de esta pintura que está aquí, que se llama El Sacrificio de Alceseca. Y una pequeña semblanza o una descripción de mí sobre lo que he hecho. Y del otro lado tenemos la solapa número 1. Esta es una pequeña sección de una pintura que también está en el acervo, está en la parte posterior de ustedes, también está en el catálogo y hay una descripción ahí de qué significa. Me pareció muy bonito esta pequeña pintura. Bueno, está grande la verdad, tiene 1 metro y algo, está aquí atrás la pintura, pero son varios esqueletos que están como fabricando ollas de barro. Entonces es una forma que yo tengo de decir en mi lenguaje pictórico de que digamos la tradición es más que ser un relato oral que se pasa de voz en voz, pareciera como si nuestros antepasados, nuestras abuelas y abuelos están aquí a un lado diciéndonos qué hacer. Entonces así lo pinto yo, como que nuestras abuelas y abuelos están ahí detrás diciéndonos cómo se hace la olla y la técnica y todo. Creo que tenemos una pintura aquí, está del lado de... creo que es esta de aquí, esta de allá. Está un esqueleto igual, en esa técnica de preparar el mezcal, el vino de maguey. Y está un esqueleto. Ese esqueleto me han preguntado mucho qué es, qué representa. Es nuestros antepasados diciéndole a los presentes cómo hacer cómo llevar esa técnica. Una forma mía para decir la tradición se representa de esta forma, como un antepasado diciéndole al presente así se hace. Es como la trascendencia de su memoria, que es el título de aquella pintura también, esa de allí. Y bueno, estas son la estructura del libro. Ya sabemos que tiene 3 partes
Y entre todas estas páginas hay pinturas, ilustraciones y fotografías antiguas. Tengo esta pequeña colección de fotografía antigua del centro histórico, del templo, de cómo ha evolucionado. Estas otras de aquí y así. Por supuesto vienen acompañadas del cuento y una imagen de donde se llevó a cabo el cuento. Otras imágenes son más curiosas, como esta de aquí que sucedió hace 2 décadas, ¿no? 1 década. Creo que nos tocó a todas y todos. No sé si se acuerdan, pero en aquellos años, 2008, 2007, yo estaba pequeño todavía en la primaria, se apareció la Virgen de Guadalupe en el volcán, y creo que estaba de moda en aquel tiempo. Y uno veía el volcán de Colima, y entre las faldas estaba muy obvio, era muy evidente que veíamos la forma de la Virgen de Guadalupe. Y yo sigo viendo la fotografía y se me hace muy raro. Digo, yo no soy tan creyente, pero cuando veo este tipo de cosas sí me cuestiono mucho, porque la imagen coincide, no solo tiene manos, tiene rostro, tiene el diseño está igualito, pareciera que lo dibujó alguien, pero pues en kilómetros del volcán. La fotografía es muy escasa, porque en aquellos años, 2008, 2007, pues no todos teníamos un celular, y mucho menos había redes sociales a auge como ahora, en auge, para que esa fotografía se pudiera compartir. Los pocos que tuvieron un celular o una cámara digital y tomaron esa fotografía, pues está aquí. Y bueno, me costó mucho trabajo encontrarla, me la pasaron ahí impresa y le tuve que tomar foto de allí. Pero aquí está el volcán con la Virgen de Guadalupe, con un relato que me dijeron de cómo es Zapotitlán. Y es una de las cosas raras de Zapotitlán, un volcán donde se aparece la Virgen de Guadalupe. O tenemos del lado de nuestro costado norte un cerro del Petacal, que justo desde Zapotitlán se ve una cara, no sé si lo han notado, un rostro. Creo que aquí tengo la fotografía y se ve clarísimo, un rostro con nariz, con boca, con frente. Si lo vemos desde San José, a lo mejor, cuando uno viene de camino de Colima a Zapotitlán o Zapotitlán a Colima, a lo lejos ve el cerro del Petacal y tiene forma de rostro. Pues es algo curioso, porque desde Tolimán no se ve, desde más allá tampoco. Incluso de aquí es poquito, pero en Zapotitlán se ven esas cosas raras, ¿no? Que tenemos allá la Virgen de Guadalupe, acá tenemos un rostro, y luego el espectáculo que ocurre aquí en el cielo, porque el atardecer llega antes para nosotros, porque el cerro de aquí atrás pareciera que corta el atardecer, lo corta como a las 7 de la tarde, cuando debió cortar tiempo después. Entonces no se ve el sol, pero se ven las nubes y la sombra del cerro. Nos hace un espectáculo muy bonito, y eso hace que Zapotitlán sea un lugar curioso. Entonces este pequeño relato que nos describe eso, unas frases que describen por qué Zapotitlán es curioso, porque tiene estos rasgos medio raros, lo elegí como la primera narración del libro. Y en segundo, que me pareció importante, es una que me sucedió a mí cuando yo era niño, y eso fue lo que despertó mi gusto por esta colección de cuentos. A ver, aquí tiene el nombre, se llama El ánima en mi cuarto, es algo muy sencillo. Yo, de joven y hasta ahora, no soy la gran persona creyente, ni no tengo tantas supersticiones, pero yo sí puedo asegurar que vi una cosa que nunca había visto antes, como si fuese una persona semitransparente, oscura, que se movía durante la noche, más oscuro que la propia noche. Parecía un ser antropomorfo, así como una sombra, pero tridimensional. Es mi descripción de un ánima. Yo preguntando a mis abuelos, a mucha gente, me dijeron, eso es un muerto, es una persona que anda penando. Y me explicaron muy bien qué significa esa persona y el color que tiene, que si es color blanco o es color negro, si se estaba quejando, si apareció en un lugar, que cuántos rezos darles, y todo esto pues está escrito en este libro. Pareciera como un manual de cómo ver esas ánimas. Y de ahí siguen un montón de
varios relatos de personas que han visto y tienen esos avistamientos de ánimas y están contenidos en el primer título,